Soy Agustín Garibay. Y yo, Isaac Guerrero. Y a partir de este momento estamos Enmarcados. enmarcados. Hay un grupo de liderazgo de aquí de la universidad que se llama Genera. Y estuvo padre. Tenemos 3 grupos de liderazgo, ¿no? Tenemos 3. Está Vértice, está Genera y está Impulsa. Ok. Y entonces te tocó con Genera. Genera con es Genera. el de emprendimiento. El de emprendimiento, exactamente. El de Bien. emprendimiento. Ya estamos aquí en la imagen de pantallita. Pero unos temas técnicos. De repente, sí, Ahí está, ustedes listo, no ahí se está. preocupen No se porque no nos perdimos ni en audio ni en video. Así es. Nada más nosotros no nos veíamos. ¿Cuál es el tuyo, mi querido Isaac? El highlight, pues, personal. Bueno, el profesional, ya te conté, mis alumnos, su primer caso. Y el personal es que, pues, ya ando en la moto Eso. de nuevo. Eso. Isaac, para los que no lo conocen, andaba en moto hace unos meses. Sí. Y dejó de andar en moto. Entonces, Se me ahora cayó está- la placa, entonces hice berrinche y luego además también digamos que ahí el tema financiero no se dejaba. Se quedó guardada un rato, pero ya está regresando con todo. Y el regalo de Reyes fue mi placa. Exacto. Así es, entonces muy contento. Muy bien, pues éntrale, ¿no? A ver, ¿qué te platico yo mi noticia? Dale, Esta me dio mucho gusto. venga. Nvidia, Ajá. ¿no? Ha estado en las noticias Está todos los días cañón. y 3 noticias por... Está cañón. Sí. Sí, tengo de hecho 2 notas de ellos. La primera es su valor de mercado, 277 mil millones de dólares, Ok, superando el récord de en su momento Meta, yes. ¿no? Y la otra justo está a punto de lograr su valoración de 2 billones de dólares. Ajá. Para una empresa que hace chips, ¿no? Que hace cosas que están vinculadas con la tecnología, Ajá. que no son tan comunes de unos años para acá, pues se han visto más, cada vez más. Ahí ya salió mi mano Salió movida. movida, pero bueno, está cañón, o sea, Sí. yo me acuerdo, empecé a seguir el listado de las marcas más valiosas del mundo, Ajá. de Interbrand, Yes. y Coca-Cola era la ama y señora, ¿no? Y de unos 15 años para acá empezó a ser relegada por las marcas de De tecnología. tecnología. Y pues ahora, a pesar de que no ha tenido malos años Coca-Cola, ni McDonald's, ni algunas de las que estaban en el top 10, Yes. las rebasaron por la derecha, tanto Google como Microsoft. Y ahí vienen estas que no pintaban, Ujú. pero que se van a volver un componente muy importante, sobre todo ahora que estamos viendo los Vision Pro y todo lo que viene, ¿no? Hoy escuchaba una noticia en Imagen Radio con Rodrigo Pacheco, en Imagen, de Imagen Empresarial, y platicaba que Nvidia tiene 30 años. O sea, y Sí, no son unos novatos, Exacto. ¿no? Como casi todas estas que están llegando hoy a lugares preponderantes. O sea, Sí. no están llegando las nuevas, OpenAI, ¿no? Todavía no están a esos niveles. Sí. Las que llegaron ahí son justo las que estuvieron en ese primer boom de las Silicon Valley, ¿no? Así es. Pero completamente de todos acuerdo. modos, o sea, si me hubieras dicho hace 20 años, oye, inviértele a una empresa de chips, ¿no? Ajá. Te hubiera dicho, no, güey, mejor vamos a invertirle a Starbucks, Sí, ¿no? Si no han visto exactamente. nuestro episodio de Starbucks, échenle un ojo. Y hoy hubiéramos estado en la ruina. Por eso no Sí, invertimos porque además empezaron, o sea, Nvidia lo que hace es chips para videojuegos y para nuestras Exactamente. épocas de las gráficas de videojuegos, pues no eran tan buenas, ¿no? No estaban tan padres, eso sí dieron un brinco en algún momento y pues Sí, claro. Nvidia Nosotros que por ahí empezamos estaba. a jugar con consolas de 2 dimensiones Sí. y muñequitos pixeleados, Ujú. pues sí, hoy lo que hay es que no te lo crees. Así es. Échame tu primera La noticia. ley sí ya es aprobada por el Congreso de México y a eso hay que aplaudirle. Cuéntanos qué es la ley silla para La ley los que silla no es el tienen tema de idea. descanso, para los colaboradores que como meseros que tienen que trabajar 8 horas. Los que están principalmente de pie. De ¿no? pie, exactamente. Y
hay que considerarlo muy importante y yo lo ponía en mi publicación, ¿no? O sea, yo trabajé en McDonald's Ujú. hace 31 años, en 1991-92, Sí, lo vi. Y y tenías este cuarto de recreo muy, que además es muy necesario, sobre todo para empresas que tienen el ritmo de McDonald's, cuando tú estuviste ahí, porque ahora sí, ya se mueve distinto, así es, pero en ese momento era frenético. sí. Para los que no sabían, McDonald's se movía en ese momento con estas mediciones que tenían, en donde sabían Ujú, qué les iba a demandar la gente por yes, por minuto. minuto. Y Y era entonces estaban, 1992. exacto, estaban produciendo antes de que llegara el cliente en la fila a pedirles. Así es. Y había, lo padre, o sea, ya trabajando en McDonald's, lo padre es que había un gerente encargado de solicitar los insumos Mm, y ya se manejaba el tema del Big Data, de alguna manera. claro. Él tenía un programa, con algún tipo de algoritmo o cálculo que, veía cuáles fueron las tendencias de las semanas anteriores Qué y entonces maravilla. le ayudaba a A pedir, a pronosticar, pronosticar claro. el pedido en 1992. Y Híjole. entonces, vamos a la leicilla. O sea, imagínate, si estaban adelantados en eso, estaban adelantados en el tema de el No, break para por los supuesto. colaboradores, ¿no? Que, dijo, cuando nos ha tocado, ¿no? De pronto, por alguna razón, te toca estar de pie Ujú. muchas horas, dices, wow, ¿no? Entiendo por qué los chefs tienen estos zapatos Cómodos. especiales, Ujú. cómodos, ¿no? Ponen estos tapetes que reducen el impacto de estar de pie y Así es. demás, Ujú. pero pues no siempre se puede. Sí, ¿no? Pero además, más bien no siempre se contempla por los empresarios mexicanos, creo. Ujú. O sea, Sí, hay... sí, esa es la parte que a mí no me encanta del empresario mexicano, Ujú, ¿no? O sea, sí hay todo un tema que tiene que ver con esta actitud, ujú, ¿no? sí. Que sí, sí, no, la Y verdad porque no. hasta yo me acuerdo una vez, ¿no? Pues me tocó impartir un curso para OXXO por ahí del 2006, sí, del 2006, me mandaron a Saltillo, creo que fue. Sí, por ahí fue en Saltillo. Y me platicaban, no, pues ¿qué crees? Nosotros no tenemos lugar donde descansar y lo que hacemos es ponernos de estas rejas de leche, Ajá. usarlas como banquitos y nos metemos al refri Bueno, ¿dónde estaban? en Saltillo. El Pero, clima, el clima a veces lo amerita, claro, si estás en clima de invierno, pues no, pero evidencia, o sea, está o sea, en fantástico, ese sentido es, fatal. no tienen donde descansar y se agarran lo que pueden, ¿no? Para poder sentarse. Y tal cual tendría que ser algo que debería de haberse pensado, ¿no? Ujú. Entonces, aquí dile, considerando la construcción de McDonald's, si hay que considerar un break room para los empleados, ¿qué es lo que dice el empresario mexicano? No, ¿para qué? Me lo Exacto. ahorro, ¿no? Pues es que me implica 3 mesas menos, Y costos y entonces de pues no. construcción y cosas por el estilo. Y, o sea, yo por eso hacía el énfasis. Hace 31 años, 1992, y yo tenía un break room decente en donde descansar. A ver, lo dice Sir Richard Branson, que no es Ujú, cualquier persona, ¿no? así es. Al que tienes que tratar bien no es a tu cliente, es a tu empleado, que es el que trata a tu cliente. Y además lo corrobora, precisamente sobre el tema que ya leyeron de qué se va a tratar, Miguel Ángel Dávila, socio creador de Cinemex, Ajá. lo enfatiza y me gustó mucho la filosofía que también tenía para 1994-95 que se crea Cinemex. Bien, ahorita vamos a platicar justo Sí, de eso, sí, pero ya te estás anticipando, ¿eh? Segunda semana consecutiva que sacas ahí el tip. pues ya lo leyeron. Exacto, ¿para qué nos estamos haciendo tontos? Porque esto no es en vivo, pero está bien. Muy bien, y tu noticia entonces. Ahí te va. Mercado Libre reportó el mejor balance de su historia, 2023. Fue su mejor año. Órale. No fue con la pandemia, curiosamente. O sea, Ujú. 2020, 2021, 2022 quedaron atrás, pero en 2023 las utilidades netas de la compañía alcanzaron el 1.2 mil millones de dólares, 155.8% más
que entre enero y diciembre de 2022. Es que hizo un giro interesante. Antes Mercado Libre era un tema de venta de personas a personas, cosas usadas o nuevas. Y ahora... Compra y venta. Exactamente. Mercado Libre ya se convierte en... Es la dinámica de Amazon. Así o sea, no quiere decir que no te puedas encontrar es. todavía quien te venda directamente el producto en Mercado Libre. Así Pero sí te da justo esta posibilidad de pronto de ver, oye, pero de entre todo... Ajá, soy sí, yo, ahora. Mercado Libre, el que te está dando esta opción. Y eso te ayuda porque finalmente tienes un respaldo mucho más fehaciente y específico de parte de una empresa. Sí, completamente. Cuéntanos tu segunda noticia. México recibió, este es del Economista. La anterior también era del Economista, disculpen, ahí me faltó citar la fuente. México recibió inversión extranjera de manera histórica durante el 2023 de 36 miles de millones de dólares. Recibimos este pasado año, que se parece a los del 2013, es decir, hace 10 años no recibíamos más dinero de lo que ahora se recibió. 2022, digamos que estaba cerca, también fue mayor que el 2013, de 35.300 millones de dólares. Pero sí es importante decirlo, ¿a dónde se va este dinero? Tiene que ver con el tema del nearshoring, tiene que ver con y toda la infraestructura que implica alrededor. Sí, tal cual, y esto ya se los platiqué a 2 clientes, ¿no? Me dijeron, oye, pues, ¿cómo viene la cosa? Para los que no saben, me dedico a analizar estos datos para poderles generar su pastel personalizado. Opciones. Así es. Para tomar decisiones. Exactamente, su contexto de qué está sucediendo en el mundo y eso qué implica para nosotros, ¿no? O para tu negocio. Y entonces les decía, están en el área de autopartes. Entonces, nada más empecé, ¿no? Inversión extranjera directa. ¿De dónde viene? ¿A dónde está llegando? Exacto. ¿A qué área? Porque además les presenté manufactura. ¿Y cuál dice el INEGI que es donde normalmente está centrada la manufactura en México? Autopartes. O en el sector automotriz. Claro. Entonces les dije, ahí está, el escenario es de ustedes. ¿Qué puedes hacer con esa información? ¿No? Así es. Sí, está bueno. O sea, yo estaba escuchando en la mañana, no sé si de ayer o de antier, justo una nota al respecto de el análisis que hacían de la inversión china en México. Ajá. Y decían, pues es que el nearshoring con los chinos no se ve todavía, ¿no? O sea, hemos tenido inversión, pero es una inversión cíclica, no es nueva, digamos, no es dinero fresco, o que ya se tenía pronosticada previamente, Yes. ¿no? Entonces, no ha llegado dinero fresco por efectos del nearshoring, pero eso no quiere decir que no vaya a llegar, ¿no? Y, pues, por otro lado, tenemos los problemas hídricos, ¿no? Que finalmente puede llegar a ser un factor. Exactamente. Así es. Pero bueno. Muy bien. Tu noticia, ¿cuál sigue? Mi noticia, ¿cuál sigue? Esta me llamó mucho la atención. Latinoamérica es una región de fortunas heredadas que supera a Estados Unidos o China. Sí. El total de 1,000 millonarios en la región cuyo patrimonio es parcial o totalmente heredado equivale a 53%. ¿No? O sea, lo traigo a colación porque hemos hablado, cuando hablábamos del sector inmobiliario, de pronto hay una queja común con los millennials de no me alcanza para comprarme una casa. Así es. Y esto de pronto tiene como la posibilidad de permitírtelo. ¿Con qué me quedo? ¿No? Porque hay que leer la nota de manera muy, muy puntual. Sí, todas las notas hay que hacerlo. Exacto. Necesitamos crear la cultura del testamento. Fíjate que enlazado con esto, creo que ya lo habíamos platicado en uno de nuestros episodios, pero el tema del dinero en México, de por qué no se arriesga para inversión, sí, es claro. porque son dineros de familias
y en Estados Unidos es porque ya son fondos de inversión invirtiendo en empresas, y entonces, de hecho fue Reed Hastings, el creador de Netflix, el que dice, se lo dijo a esta, ¿cómo se llama? La muchacha de Guadalajara de pastelerías que ya salió en Shark Tank, Mariana, algo así. Bueno, se lo dijo a ella, y ella lo dice en una entrevista. El tema es que el dinero en México está en familias, y entonces tienen miedo de arriesgar el patrimonio familiar. Y en Estados Unidos estamos acostumbrados que dinero va, dinero viene. Claro. Y de la misma manera que nosotros emprendedores, alguien nos apoyó, entonces cuando empezamos a generar dinero estamos buscando apoyar y ayudar a hacer crecer. Entonces ahí está la gran diferencia. Es una cuestión que tiene que ver con haberse convertido en la economía más grande del mundo en su momento, ¿no? O sea, sí les ayudó mucho esta dinámica. ¿Sabes a mí que me gusta de Estados Unidos? Su ley de quiebra, sí, ¿no? Que todo el mundo dice, no, es que estoy en bancarrota. Y aquí en México la connotación de bancarrota es, ya me fregué, güey, ya no puedo hacer nada, ya tengo que... Y allá es oye, estoy en bancarrota, ¿qué quiere decir? No les puedo pagar a mis acreedores. Exacto. Necesito... Sí tengo lana, pero no puedo pagar. Exactamente. Necesito hacer ajustes en mi liquidez para generar la posibilidad de pagar. Y entonces, pues no te da miedo. No te da miedo. Exactamente. Pero acá no. Muy bien. Tu tercera y última noticia. Está relacionada con la inteligencia artificial. Eso. Hemos hablado de varias notas de inteligencia artificial en los últimos episodios. Esta no es la excepción. Muy bien. El 15 de febrero salió Sora. Es una app de OpenAI. Sí, está rudísimo. Que genera videos de 180 píxeles, de 1080 píxeles, hasta un minuto, y los hace muy, muy, muy realistas. Sí. Pero también la semana siguiente sale la app de Gemini, que es el nuevo nombre de la IA de Google. O Alphabet. Y la noticia fue de hoy o de ayer. Chale, ya de repente te salen tantas. No me acuerdo si fue de ayer o de hoy en la madrugada, pero está generando imágenes erróneas. Le pides una imagen de Putin y sacó a Putin el rostro de Putin en el cuerpo de alguien de una cultura autóctona de África, por ejemplo. Le pedías imágenes de The Founding Fathers de Estados Unidos y todos salían negros, ¿no? De raza negra. Entonces, que le pararon. A mí me parece un stunt para seguir hablando. Yo creo que sí. ¿No? Creo que sí. De la app, creo, ¿no? Pero entre que son peras y son manzanas, debieron de haber sido videos muy divertidos, ¿no? Exactamente. O sea, al final estamos hablando de la posibilidad de crear videos sin producción. Y las imágenes cada vez están mejorando. Sin preproducción. O sea, sí, entiendes un poco el tema de por qué se fueron a huelga los guionistas en Hollywood, porque... Pues, la entrada de Secret Invasion, serie de Marvel de Nick Fury, la entrada fue creada con IA. Entonces, sí, ya hay un tema ahí importante. No sé si viste este meme muy divertido No. Que dice, la inteligencia artificial va a hacer que los diseñadores gráficos no sean necesarios, pero va a requerir que el cliente le diga específicamente a la inteligencia que quiere. Entonces, no se preocupen, estamos salvados, ¿no? Exactamente. De pronto, pues sí, no podemos dejar de pensar en eso. Oye, ¿sabes usarla? ¿No? Lo hemos platicado en muchos espacios, ¿no? Que tienen que ver con esto de, oye, Pues ya se creó un oficio que se le llama prompt engineer, ¿no? Ingeniero de órdenes o de comandos para la IA. O sea, hay gente que es muy, muy capaz de entender cómo pedirle cosas. Claro. Y que le da, porque le pides basura, te da basura. Claro. Pero hay que saber ingenierizar, ¿no? Qué buen término. Las prompts, ¿no? Para que te salgan las imágenes que de pronto salen. Y nosotros temiendo
que si no le decimos por favor y gracias, nos va a ir mal. En efecto. Pues vamos a una primera pausa para regresar de lleno con el tema del día de hoy, Yes. que se va a poner, bueno, no trajimos palomitas. No trajimos palomitas. A ver si para el próximo, porque esta producción nos Sí. está quedando a deber. Hoy trajimos café, Hoy trajimos café, salud. pero lo trajimos. Andati, patrocínanos. Sí, Café ¿por gourmet. qué no? ¿Por qué no? Exacto. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta aquí en su podcast favorito llamado Enmarcados con el episodio del día de hoy, que ustedes ya leyeron de qué se trata, pero nosotros no hemos querido encuerarlo. Exactamente, ya empezamos a dar algunos tips, pero nada más nos quedamos ahí. Nada más nos quedamos ahí. Entonces, pues vamos a platicar ahora sí. Tacatatán, 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 con música de 20th Century Fox, que ya Eso, murió. ya murió. Ya murió, pero todavía podemos encontrar algunas películas que siguen teniendo esta intro, ¿no? Star Wars. Sí, O sea, Star Wars no puede empezar sin 20th Century Fox y luego las trompetas de Star Wars. exactamente. Es icónico todas. Exactamente. ¿No? Esa liga. Pero bueno, ahí les van los temas que vamos a tratar en el día de hoy. Vamos a comenzar con la historia del cine, Yes. ¿no? Que está brutal. Sí. Luego vamos a hablar del cine en México, Ujú. que también es un rollo, ¿no? Es esta primera película de pues, nuestro presi Ujú. Porfirio. Yes. Y luego, estos dos grandes prestadores de servicio en la industria del cine en México, Ujú. que los vamos a mencionar en orden de aparición, Eso ¿no? me gusta. No vamos a entrar en dinámica. Me gusta. Entonces vamos a hablar primero de Cinépolis, para después hablar de Cinemex, Ujú. y vamos a terminar, como nos encanta, hablando de algunas cifras de la industria. Bien, me parece. Entonces, mi querido Isaac, ¿cómo empezamos a contar la historia del cine? A ver, yo quisiera, Ujú. a manera de inicio, ¿cuál es tu recuerdo más longevo del cine? Te va a gustar esta. Mi abuelo tuvo 2 cines en Iguala Guerrero. Sí, ya me habías dicho eso. Uno empezó con el Cine Futurama y el otro se llamaba Cinema Iguala. Entonces, mi recuerdo más fascinante son 2. En el Futurama íbamos cuando acabábamos de llegar y lo primero que hacíamos era o llegar a casa de mi abuela o directo a ver Al a mi cine. abuelo al cine. Y entonces, pues mis papás se quedaban a platicar y a nosotros nos dejaban entrar. En eso que hacen los adultos tan Exactamente. aburrido, ¿no? Así es. Y en aquellos tiempos que los niños no escuchen, ¿no? Además, sí, además. Entonces, a veces sucedía, pero lo que más recuerdo era los domingos cuando ya nos íbamos a despedir. Y entonces, porque había matiné, ¿no? O sea, la palabra matiné yo la aprendí por el cine de mi abuelo. Claro. No por lo que había afuera, sino por el cine de mi abuelo. Y entonces era sentarnos en una banquetita, porque mi papá nos decía, porque el cine Futurama entrabas desde el fondo, ¿no? No como ahorita que entras desde las A la mitad butacas o de abajo. abajo. Exacto. Entrabas desde como hasta Y arriba. bajabas. Y bajabas. Entonces, como bajabas y se extendía, porque era una sala grande, entonces nos decía, aquí a la derecha se quedan ahí en esa banquetita. Entonces, ahí nos quedábamos nosotros viendo. Entonces, el recuerdo es Bruce Lee y Godzilla. Bruce Lee, ¿qué edad tenías? Pues yo tenía 5 años. O sea, digo, de la clasificación ya ni hablamos. Pues es que eran de karate. Claro. Y yo veía películas de karate, ¿no? Y también llegué a ver a Jackie Chan. De repente yo dije, ¿te quieres parecer a Bruce Lee? Así, tal cual. Vi en Jackie Chan un imitador de Bruce Lee, ¿no? Ajá. Entonces, de repente, de chico me caía mal Jackie Chan, ¿no? Por eso. Por eso. Entonces, mi recuerdo del cine Futurama es ese. Las matinés del domingo. La banquetita. Godzilla Godzilla y Bruce Lee. Es un buen combo. Y del Cinema Iguala, que era en la tarde-noche, cuando había película que podíamos ver, era empujar la cortina, ¿no?
y además llevando mis 3 taquitos que me daba doña Félix, que se los pagábamos. Y era tal cual, eran taquitos dorados de requesón, Ok. crema y una salsa roja, 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 muy especial de Guerrero. Ok. Ese es Tu recuerdo. mi recuerdo, mi memoria más fuerte del cine, de mis Súper. primeras memorias. Qué bien, qué bien. Sí, ¿Cuál es la tuya? ahora te mentan la madre y sientes con unos tacos así al cine. Exactamente. Uy, ya te platico, porque vendí refrescos en el cine de mi abuelo. Ándale. Si quieres, al ratito la platico. Va. ¿Cuál es la tuya? Híjole, pues te va a encantar a ti por lo que voy a decir. Venga. Es una sensación. Ok. Cuando aparece Darth Vader en el pasillo de la nave, o sea, no. Exactamente, Y güey. dices que viene. O sea, Sí. es uno de mis miedos más profundos. Más profundos. Pero es un personaje que me encanta. Lo tengo aquí de back, ¿no? Sí. O sea, Darth Vader es... No me gustó lo que hicieron con Disney ya después, Ajá. ¿no? Pero ese Darth Vader, ay, Fue clasificado en algunos momentos, era el villano más temido de la historia. justo. En algún momento era así tal cual. Hacían un ranking de cuáles son los villanos más temidos de la historia. Darth Vader era el número 1. Y entonces, pues sí, o sea, no tengo certeza de saber a qué edad vi Star Wars. En nuestro tiempo, Uh-huh. las películas llegaban a cartelera y 3. luego como no había otras, pues las volvían a poner en cartelera. Y además llegaban 3 a 5 años después de estrenarse en Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos se estrenó en 1978. 77. 77, sí. ¿No? Entonces aquí yo creo que ha de haber llegado en el 80, 81. Fácil. Y pues la fui a ver y me pasmó. Uh-huh. Me pasmó Darth Vader. Me encantó la película, ¿no? Pero sí me acuerdo de ese momento cuando aparece en escena. Que no sé quién es, pero qué miedo. Sí. Qué miedo tan irracional me provocó. Así es. Y luego la segunda imagen es cuando nada más le hace así, Sí. ¿no? Y comienza a ahorcar al otro y dices, máquinas, Sí, exacto. qué poder. Exacto, ¿no? ¿no? O sea, ahí, si estábamos pensando en diablos, en no sé, lo que tú me quieres decir, pues este güey futurista Así es. le da 3 vueltas al que me digas. ¿no? Exactamente. Y eran tiempos en los que apenas salían películas como El Exorcista, ¿no? Apenas Correcto. estaban hablando, ahorita ya estamos muy acostumbrados, pero eran esos efectos que tenía el cine, que extraño mucho del cine. Sí, la verdad es que ahora se hace muy fácil, pero bueno, pues hablemos de estas cosas del cine de antaño. Historia del ¿no? cine. Tenemos que comenzar con los hermanitos Lumière, En efecto. que en el 28 de diciembre de 1895 en París Uh-huh. hicieron una primera sesión de cine en la que mostraron 10 pequeños cortos de cine. Uh-huh. Era un cine mudo, Uh-huh. ¿no? Pero 1895, pongámonos en contexto, la Coca-Cola se inventa en 1885, ¿no? La Pepsi-Cola se inventa en 1898. Y entre estos dos, los hermanos Lumière en París hacen esta primera proyección pública de una película. ¿Qué tiene de peculiar? O sea... Fue una, y como bien lo dice, lo platica Diego Rosarín con Roberto Martínez, es la primera película de terror. Exactamente. Es Exactamente, la primera porque película de terror. la gente no entendía qué era lo que estaba viendo, ¿no? Y entonces esta escena muy famosa de Viene el tren, Viene el tren. ¿no? Sale la gente despavorida porque obviamente no habían visto una imagen moviéndose Exactamente. y no sabían cómo interpretarla. No sabían qué iba a pasar después, ¿no? Y entonces sí, es muy peculiar porque además, oye, cámara fija, Uh-huh. cero iluminación Uh-huh. especial, cero efectos, no había sonido y el trepón que les metió. Así es. Antes de llegar a los Lumière,
tenemos que platicar que ya existían estos intentos de mostrar imágenes fijas en movimiento de alguna manera. Thomas Alva Edison, cuando funda General Electric, pues obviamente trata de buscar estas maneras de cómo mostrar las imágenes fijas y que se genere movimiento, ¿no? Que tu ojo y tu cerebro la interprete como movimiento. Uh-huh. En 1888, Edward Muybridge le presenta sus fotografías de caballos. Cuando vean documentales sobre la historia del cine se van a acordar. Estas fotos de caballo en movimiento. Exactamente. ¿Cómo lo logró con la tecnología de aquella época? Me impresiona. Sí, no lo sé, justo porque ¿qué necesitabas? La posibilidad de capturar en fotografías una secuencia de imágenes muy rápido. Entonces tiene que haber muy buena luz y la cámara tiene que abrir y cerrar muy rápido para congelar el objeto que se está moviendo. Correcto. Los que saben de fotografía saben eso. Tiene que abrir y cerrar el obturador de manera muy rápido para que no se vea blureado el movimiento. ¿Cómo le hizo? No lo sé, pero fue una serie de fotografías tal cual que mostraban el movimiento del Porque generas las imágenes, las revelas. Las imprimes y luego las muestras en secuencia. Sí. ¿No? Y entonces te da ese efecto. Porque en realidad lo que vemos cuando vamos al cine, el otro día se los explicaba a mis alumnos y me pusieron cara de Juan, ¿no? Pues son 24 cuadros por segundo. Claro, cuadros fijos. Nadie tiene posibilidades de contarlos. Así es. Pasan tan rápido que es imposible, ¿no? Pero justo es que hablábamos del tema de publicidad subliminal. Okay. Y el experimento que hizo Coca-Cola sin resultados de sustituir uno de estos 24 cuadros a lo largo de toda la película diciendo, toma Coca-Cola. Toma Coca-Cola, ¿no? Sí. Y que no arrojó ningún resultado particularmente, ¿no? Entonces... Pero quién sabe por qué a los mexicanos les gusta mucho la coca. Bueno, sí puedo entender, hay muchas razones, pero en realidad sí. Ajá. Ya te nos fuiste un poco más atrás, pero es un precursor importante de esto. Es entender qué estábamos generando. Estábamos generando la fascinación. La imagen en movimiento. Así es, la fascinación por la imagen en movimiento. Exacto. ¿No? Entonces, precisamente como que se estaba jugando con estas dos cosas, ¿no? Por un lado, había quien ya estaba fotografiando, y es más, hasta había animaciones, porque también en la historia de la animación, también este kinetoscopio también ya existía en dibujos. Con dibujos, exacto. Con dibujos, y entonces de pronto y si esos dibujos los transformo en foto, que fue precisamente este muchacho, y obviamente estaban ya los hermanos Lumière, ¿no? Captando o haciendo sus experimentos para captarlo en película fotográfica. ¿Cómo le hacemos para poder captar y que esto funcione como imagen en movimiento tal cual, ¿no? Entonces, una época muy interesante. Nuevamente regresamos a esos años. Sí, esos años en los que no había muchos inventos y entonces si se te ocurría algo tan vanguardista, tan específico como esto, pues tenías una amplia posibilidad de tener éxito. Y la primera película de terror. Sí, en realidad está cañón. Esto fue en 1898. Como decías, el dato de Thomas Alva Edison con su asistente de laboratorio William Kennedy Dickinson, ¿no? Que justo le permite de pronto acompañar de sonido una representación de este tipo. Y empiezas a unir dos industrias aparentemente inconexas que estaban incipientemente empezando en ese momento, pero que son el paso previo para las películas que hoy conocemos. Así es. ¿No? O sea, es más, hasta inventaron esta máquina que le echabas una moneda y te ponías en los visores y pagabas por ver esta animación de, supongo que de un minuto, unos pocos segundos, ¿no? Tal cual. Y eso lo inventaron y tal cual. Echabas tu moneda y veías, ¿no? No tenías que ir a una sala de cine, lo podías ver, y estaban ahí en la calle o en algún tipo de salón, etcétera. De finales del siglo antepasado,
al principio del siglo pasado, la industria empieza a cambiar, Yes. ¿no? Aumenta la tecnología, Ujú, empiezan a poderse hacer cintas cada vez más grandes. ujú, Empezamos a ver cosas muy interesantes. Esto era cámara fija, ujú. porque las cámaras eran unas cosas enormes, pesadísimas, que no podías mover. Así es, no se podían cargar tan fácilmente. Pero conforme empieza a avanzar la tecnología, vemos cámaras más ligeras Ujú. que entonces permiten la posibilidad de mover la cámara. Y el uso de lentes también. También, El uso de también, lentes. que te empiezan a cambiar la perspectiva Ujú. de lo que estás viendo. Y entonces también empiezan a necesitar iluminación diferente, Así es. ¿no? Si alguno de ustedes ha estado en una producción de cine, pues la luz que tiene el cine no se parece a la luz que usamos en el Ujú. día a día, ¿no? O Así sea, es. son focos de 5,000, de 10,000 watts, y varias veces necesitas muchos de estos focos. Y que también ya comienza a cambiar, ¿no? Por el Ahora tema de ya, los LEDs, o claro. sea, pero sí fue un rato en el que eran focos grandes, eran del tamaño Sí, de hasta de un tinaco. exacto. Con todo lo que implicaba, porque Ujú, generaban mucho calor, ujú. ¿no? Una combinación fatal Sí, entre el celuloide del que están hechas las películas, literalmente, y el calor que desprendían las luces. O sea, y nace una industria, eso. nace una industria. Ya saben que nos gusta hablar de cosas que tienen que ver con marcas, con industria. Es increíble cómo juntando sonido, imagen en movimiento, Ujú, producción, ujú. generas una industria de la nada que se ubica en un lugar específico. Muy bien, entonces estamos entrando ya al siglo XX. Hay que Ujú. hablar primero del cine sin sonido, ¿Correcto? porque hay varias invenciones ahí técnicas. Pero ¿qué te parece si vamos a nuestra siguiente pausa? Vale. Estamos hablando de la historia del cine. Qué fascinante es hablar de esto. Comenzamos hablando de unas anécdotas, ¿no? Así es. Personales de cada uno de nosotros en esto. Pero pues de pronto nos vamos y pues claro, pasamos de estas imágenes de 10 cortos de los hermanos Lumière a la conformación de una industria en la ciudad de Hollywood, en Exactamente, en California. California. ¿Por qué en Hollywood? Porque era el lado oeste menos, era el más barato. Qué absurdo, ¿no? Pero hoy, Sí, hoy California es una de las primeras economías del mundo. Está cañón. si fueran un país, Sí, serían uno de los top 10 uno de los top 10. de los países del mundo. ¿Has visto? En gran medida por eso y Sí, por Silicon Valley, ¿no? exactamente, O sea, obviamente. pero en producción agropecuaria, o sea, Tiene mucho. Tiene las muchísimo. naranjas, tiene los vinos, tiene Silicon Valley y tiene el tema del cine. Ajá. Entonces, sí se han juntado varias industrias ahí en California, muy importantes, que precisamente lo han llevado a eso. Pero regresemos al momento en el que se está haciendo el cambio de siglo, Agus. Ujú. ¿Has visto Babylon? La película con Brad Pitt y esta chava, no me acuerdo, la que sale en Sí, porno. claro, claro, claro. Me fascinó. Tengo un gusto especial por el cine. Yo en algún momento quería dedicarme a ser director de cine. Recuerdo esa plática. Así es. Y pero me gustó mucho porque habla de ese momento en el que el cine no tenía sonido. Ujú, Por lo tanto, empezaban a producir a destajo, ¿no? ujú. Es decir, alguien decía, oye, pues yo quiero ser actriz, y decía, dale, vente, ¿no? Porque estoy produciendo tal. Y lo que te muestra Babylon es que había varios sets al mismo tiempo Correcto. filmando, ¿no? Entonces, Que es, esa es una de las características que hizo de Hollywood la ujú, meca del cine, así es, que es Meca, pues es una referencia árabe, ¿no? árabe, De, exactamente, de una ciudad preponderante. o capital de. Exacto. Y en ese sentido, lo padre es, como no existía el sonido, entonces no había que respetar la producción de al lado. Correcto. Y me gustó mucho la premisa de la película porque dice, y te presenta que estaba muy loco Hollywood para ese entonces.
Era una fiestota. Perdón, pero creo que eso no ha cambiado. Exactamente, ¿no? No cambió mucho, pero sí cambió desde la perspectiva en el que mucha gente pionera que como que estaba haciendo cosas, pues obviamente del divertirse pasó a la institucionalización y Y a la generación del negocio, porque exactamente. también eso es un punto muy importante. Y fue el sonido lo que transforma la industria. Sí, El meter sonido en las películas transforma porque ya tenías que hacerlo en un ambiente controlado. ¿no? Y tenías que separar producciones. Hubo, justo antes de entrar con ese sonido, hubo algunos intentos bastante buenos, ¿no? De producir con voz en off lo que sucedía en la pantalla. Pero claro, ¿no? A los puristas pues no les necesariamente gustaba porque no es lo mismo poner un micrófono en el sitio Ajá. y captar todo lo que sucede a de pronto pues tener a alguien que actúa de nuevo la escena Ajá. en el micrófono en el estudio. Sí. Porque además podían repetir las escenas rápido, porque nada Ujú. más era un tema de actuación. Correcto. Y con el sonido se transformó a Ahora sí tienes que estar en papel, tienes, ¿no? Sí. así es. Y que además, de pronto, también por la imagen que proyectaban los actores, la gente se imaginaba cierto tipo de voz. Claro. Y había actores o actrices que no Que fueron muy famosos antes de, y que en cuanto la gente los escuchó, se les acabó la se magia. les acabó la magia. Qué impresión, ¿no? Sí. O sea, Al final la tecnología. sí, sí, sí. Yo, mi caso más cercano fue, ¿cuándo llegaste a Puebla? Hace 11 años. Ah, no, pues entonces no. Te voy a hablar de la prehistoria. Cuando yo llegué a Puebla fue en 1988. Estaba una estación que era Radio Lobo. Ok. Y había un locutor que era el lobo, Ok. ¿no? Que, ay, sí, el lobo, ay, qué voz tan sexy tiene, ¿no? Entonces iba a los eventos con una máscara de lobo Ok. para que la gente no lo reconociera. Ajá. Y era pues muy peculiar, después ya se dejó ver y se acabó la magia. Se acabó la Se magia. acabó la magia. Sí. Pero sí, ¿no? O sea, qué interesante Sí. cómo, porque ahora sí, cuando entra el sonido, el cine se asemeja a Ujú. su primo hermano, que es el teatro. Así es. Entonces ya tienes a un actor que tiene que actuar con presencia física, pero Ujú. con todo lo demás. Es Sí. decir, ya empieza a tener en peso la Ujú. actitud, la entonación de la voz, la mirada. Entonces sí. Sí. Que de alguna manera había sonido desde 1899 con el cinemacrofonógrafo o fonorama, ¿no? Esto fue ideado por un suizo que se llamaba François Dussault, ¿no? En Ujú. París. Y era similar al kinetófono, ¿no? El sistema que requería el uso individual de auriculares, esto lo obtuvimos de Wikipedia. Entonces ya había intentos por meterle sonido, pero no existía la tecnología para poder correrlo de manera síncrona, Exacto. ¿no? Esa es la clave. Imagen y sonido, ¿no? Entonces ya se empezaban a jugar con cosas, pero de ahí fue hasta 1927 cuando en Hollywood se estrena El cantante de jazz, la primera película comercial sonora. Estamos hablando de muchos años de diferencia. Uh-huh. Son muchos años de muchos inventos, de muchos intentos, la mayoría de ellos europeos. Así es. Los hermanos Lumière en Francia, había esfuerzos en Alemania, en Inglaterra y en Estados Unidos, ¿no? Todos estos países con una economía estable que permitía de pronto esta posibilidad. Uh-huh. Pero me llama la atención que sea justo en Hollywood Uh-huh. con estas características, ¿no? Uh-huh. Vamos a encontrar un lugar, una parte de una ciudad en la que los terrenos están muy baratos, Uh-huh. en la que alguien tuvo la visión de decir, pues aquí, ¿no? Pongo la cruz y a partir de mañana resulta que sí. Y se vuelve algo muy, muy interesante. El primer invento gringo, ¿lo quieres en términos del cine? Venga. O sea, así que impacta la industria y... No es el de Edison. Ese es uno. Pero ya digamos que ya en términos de impacto en lo que ve la gente, Uh-huh. y vamos a hablar varias veces,
son las series de que crea Disney. Se llamaban Alice in Wonderland. Salieron en 1923. Y adivina con qué jugaba. Película de vida real. Alice era una niña de vida real mezclada con animación. 1923. O sea que en realidad Roger Rabbit nos timó. Exactamente. Si no tienen idea de quién es Roger Rabbit. Y también lo hizo en Mary Poppins. Claro, claro, pero es que esta era, ¿no? Bueno, así la anunciaron, como la primer película que era 100% animada. Ajá. Y real. Y real, exacto. ¿No? Pero, porque en Mary Poppins vimos unos bailes de los pingüinos con Dick Van Dyke. Exactamente, pero esto no, o sea, imagínate nada más, o sea, yo trato de ponerme en esos momentos, porque todo era mano, era artesanal, y ponerte a grabar a la niña y luego cuadro por cuadro, nuevamente, para las nuevas generaciones que lo puedan comprender, porque a mí todavía me tocó aprender a hacer cine cortando físicamente. Claro. Y entender que un movimiento tiene 24 cuadros, ¿no? O es un 24 cuadros por segundo. Imagínense el trabajal de poder mezclar y empatar animación con vida real. Había que cortar físicamente. O sea, de ahí viene el Oscar a mejor edición. Así es. Eran labores de estar en el laboratorio con tu, ¿no? A ver, milimétricamente. Y los efectos también. El fade in, fade out se hacía directamente en cámara. Y el editor tenía que empatarlos para que se vieran naturales y así como de pronto, ay, mira qué bonito cambio. Pero realmente era un trabajo artesanal. Es increíble, ¿eh? O sea, cómo hoy vemos muchas cosas. Sí. Y no tenemos idea de dónde vienen, cómo llegaron a lo que son, ¿no? Está rudo. Otro invento de Walt Disney y que impactó de manera importante el mundo cinematográfico. Venga. Steamboat Willie, la primera caricatura de Mickey Mouse. Que por cierto está por cumplir 100 años. ¿Ya cumplió 100 años? Ah, ya cumplió. Bueno, está por cumplir porque fue en 1928 cuando sale Steamboat Willie, ya como Walt Disney Bros. Studio. Primera caricatura de animación con sonido sincronizado. Si no la han visto, es maravillosa. Está un Mickey Mouse muy diferente al que conocemos hoy, manejando un barco, chiflando. Así es. Y escuchas la sincronización de lo que está ocurriendo en la pantalla y su movimiento. Y lo que sucede en el sonido. Sí. Entonces, dato curioso, ¿quieres? Sí, venga, nos encantan. Disney fue que obviamente nos estamos preparando, son los días previos a la gran entrega de los Óscares y los premios que hay en el mundo. Ya hubo los Golden Globe, ya hubo los BAFTA, pero vienen los Óscares. Y nos estamos preparando por ello. Exacto. Entonces, Disney fue nominado a 64 veces, de las cuales obtuvo 32 Óscares y la mayoría por aportaciones técnicas a la industria. Entonces, tiene que ver 1923, o sea, jugando con vida real y animaciones, y luego Steamboat Willie. No me adelanto al siguiente, a la siguiente contribución, pero empezamos por esos dos que son muy importantes. Y sí, hay que decirlo, Disney fue nominado 64 veces, de las cuales obtuvo 32. Bajo esa premisa, pues era el 50%, ¿no? Y la mayoría por aportaciones técnicas. Sí le dieron su Óscar emérito, merecidísimo, pero
pero qué impresión, ¿no? Está cañón. O sea, es que yo me imagino nada más el momento, Augusto, los años y la tecnología, porque las cámaras eran cubos de madera. Sí, 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 o sea, híjole. Échense un clavado, los invitamos a que se echen un clavado en Google. Es primeras cámaras de cine y vean que eran cubos de madera. Entonces, sí es impresionante la pasión que existía. Realmente sí se notaba que estaban apasionados por lo que hacían. Sí. Todas las personas, de las que se sabe su nombre y de las que no se sabe su nombre, de haber trabajado en esa industria, porque eso era lo que permitía, ¿no? Ujú. Herramientas para jugar. Y la gente estaba divertida y ganando dinero para jugar. Y nos falta hablar de esta contraparte también muy importante. Ahorita estamos hablando de cómo la industria se forjó, cómo fueron estos inventos ayudando al proceso, pero resulta que generaron un entretenimiento Ujú. para el resto de la humanidad. Así es. Gente que va y ve películas y gasta su dinero en esto y, y es impresionante, o sea, Sí, está cañón. no sé si ya sea momento, pero quiero hablar de este personaje. Dale, dale, dale. Ya se te cuecen las habas, Ya, dale. ya. Espero que hayan visto alguna de sus películas y si no, alguna de las películas que se han hecho alrededor de él. Pero el señor Charlie Chaplin, ¿no? Fuera de serie, Sí. em, digamos, como actor, pero también como persona, fue político, Ujú. fue influenciador, Influenciador, ¿no? fue empresario Empresario, porque creó la marca del león que sale rugiendo al inicio de las de películas, MGM, MGM. Él y un grupo de artistas fueron los que la crearon. pero se convierte en uno de los precursores del cine mudo. Él tuvo una de sus etapas más prolíficas justamente con esto, Sí. haciendo una serie de películas de comedia, que era su fuerte, con un personaje pues muy pintoresco, ¿no? Recordemos que el cine en ese momento era blanco y negro. Ujú, Él se maquillaba un poco la cara ujú. con un color blanco, tenía un bigotito muy peculiar, ¿no? Como del grueso de la nariz Ujú. y se alborotaba un poco el cabello. El pintarse el color blanco viene del teatro, Exactamente, porque los personajes que hacían comedia eran los que usaban el blanco, eran los que usaban el blanco. ¿no? Y entonces desde ahí, o sea, ves un poco esta mezcla de Ujú. dos industrias muy, muy interesante y se genera un personaje. Emblemático. O sea, hoy tú ves una película de Chaplin con su bastón, ¿no? Con este caminado tan peculiar que tenía y se vuelve una referencia en todos los sentidos, que viene, o sea, viene la ola, llega a Hollywood y él se sube a la ola, de cómo Así es. y empieza a hacer justo toda esta carrera tan prolífica, tan interesante alrededor de. Lo decías muy bien en tu recuerdo, estas permanencias voluntarias. Ujú, ujú. ¿Hoy quién te lo da? Nadie. Nadie. Y que las películas iniciaban desde temprano, entonces, ¿qué está ahorita? Ah, pues tal, órale. La gente se iba a informar de la guerra mundial, Ujú. o del momento del mundo, al cine, entonces de repente pagaban, pues ahorita está el noticiario. Y iban al cine, de repente nada más pagaban para ver las noticias. No existía la industria de la televisión, Ujú, el radio empezó de manera muy incipiente ujú. y entonces era una buena manera, ¿no? Sí. Si no sabías leer, no podías comprar el periódico, Ujú. podías ir al cine y te contaban las Te historias. contaban las historias. Entonces eran entre los cortos de caricatura, las noticias, era como una manera de esperar a la siguiente película. Entonces, la gente por eso llegaba antes al cine, porque iba a ver noticias, caricaturas, porque eran cortas, y luego venía la película ya larga. Ahora se toman ese
esa licencia para ponernos un chorro de comerciales 20 minutos y de cosas que comerciales. no necesariamente queremos ver, pero sí. Sí. ¿Tienes el rango de años en el que Chaplin hizo películas? Fíjate ¿De que qué año a qué año? lo estaba buscando ahorita y no tengo mucha información acá, Bueno, no te preocupes. Si pero quieres, ahorita que lo encuentres, mientras vamos a hablar precisamente que es todavía durante la época. ¿En qué año crees que entra el color en la animación? en la animación, ¿no? Pues en la animación está todavía un poco más, pero no, ni idea. 1932. 32. O sea, estamos hablando de que la primera película sonora fue en 1927 y 5 años después teníamos animación en color. Tenemos animación en color. Y obviamente, quien la propuso, Mr. Walt Disney, que mandó a hacer de nuevo toda la película Para que estuviera en color. para que estuviera en color, la de Flowers and Trees. Una animación de la naturaleza, no estaban sus personajes, o al menos Mickey en ese momento, que era digamos que el más destacado. Creo que todavía Donald no existía, me parece. Y en 1932, precisamente, gana al mejor corto animado por proponer la técnica del color en la animación. O sea, hoy lo decimos muy fácil, pero pues no. A ver, aquí está el dato. Venga. Según su libro, Mi autobiografía, Ay, me gustaría leerlo. 1965, su historia en las películas son 80, realizadas desde 1914 hasta... 1914. Bueno, y es que justo aquí... Hasta la primera que hizo y en la que habló. Ajá. Porque según yo con esa terminó. Hablan de una supuesta número 81, una condesa de Hong Kong en 1967. Y justo decía, todas las películas de Chaplin, hasta El Circo de 1928, fueron mudas, aunque muchas se reeditaron con bandas sonoras, ¿no? Y aquí está, Making a Living, Kid Auto Races at Venice, porque además era británico. Ajá. ¿No? Es británico que llegó a establecerse al Hollywood de aquellos tiempos que platica Babylon. Le recomiendo mucho Babylon. No es para todo público, es principalmente adolescentes y adultos, y yo diría adultos. Pero sí me gustó mucho la premisa de platicarnos de cómo era la locura de esos tiempos y en esos momentos. Venga. En términos de la euforia de poder producir cine, ¿no? Y producir y crear. Muy bien. Pues ya nos estamos colgando mucho, llevamos 1 hora y no hemos pasado de la primera. De la Creo que le primera vamos parte a del siglo tener que XX. meter el acelerador porque además yo tengo un compromiso en breve. Ok. Pero, a ver, empezamos lento, ya llegamos a la película sonora, ya hablamos de películas a color, pues en realidad está cañón, pero... Es que la historia del cine da para No, 3 episodios. por supuesto. Podemos hacer eso, ¿eh? Ajá. Podemos llegar, digamos, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial. Me parece. En este episodio, porque, pues, ya se los vamos a decir, ¿no? Nuestro próximo episodio tiene que ver con los premios Oscar. Exactamente. ¿No? Entonces hablaremos a lo mejor de un poco más de la industria, pues de las productoras, de las distribuidoras, ¿no? De todo el negocio que hay detrás de lo que hoy podemos ir, pagar un boleto y entrar a ver. ¿Cuál es el rango de tiempo que tenemos, Agus? Porque podemos hacer una pausa, porque me gustaría hacerte unas preguntas. Entonces, llevamos 1 hora. Llevamos 1 hora, nos ¿Cuánto? quedan como 40 minutos. Como 40 minutos. Ok, entonces si quieres seguimos platicando Vale. en términos de la guerra. Muy bien. Película animada que se pausa su presentación y se reedita el sonido y se expone unos cuantos años después de la Segunda Guerra Mundial. Es como como pregunta de quiz. Es pregunta de, ¿cómo se llama? De maratón. A ver, puedo... Artes, deportes y entretenimiento. Ajá.
es de Disney? Sí. Muy bien. Yo te diría por los años y las cosas que me dijiste que tal vez pueda ser Blancanieves. Ok, Blancanieves, 1932. Esa fue el primer largometraje Ajá, con sonido y color. Ese es el primer largometraje en 1932. pero no es este. Pero no es esa. Era, de hecho, creo que es el tercer largometraje o cuarto largometraje de Disney que ya no pudieron sacar por el tema de la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Ah, dato anecdótico, antes de fundar su primer compañía, porque Disney quebró 2 compañías antes de fundar Walt Disney Bros. Él fue a la Primera Guerra Mundial, manejó ambulancias y ¿a quién crees que conoció en las ambulancias? Ni idea. A Ray Kroc. ¡Ándale! Ellos se conocieron Qué en la... peculiar. Si no tienen ni idea de quién es Ray Kroc, échense esta película con Michael Keaton. Keaton de la historia de McDonald's. Ni Es más Hambre ni de menos. Poder. Hambre de poder, Se llama Hambre, exactamente. o The Founder en inglés. The Founder o Hambre de Poder. Entonces, largometraje que estuvo ya preparado para poderse presentar, pero cae la Segunda Guerra Mundial y tuvo que presentarse como 10 años después. Qué impresión. ¿Cuál es? Fantasía. Ándale. Y es que sí, hay temas ahí en fantasía que podrías interpretar de manera un poco peculiar. Pero es fantástico. O sea, yo estudiando a Disney, por eso entiendo muchas cosas de lo que sucede en Ujú. Disney. Y cuando supe eso dije, no manches. A Disney, a Walt, tal cual, en la persona, le encanta lo que vivió en un concierto de este director, el que participa en Fantasía. Y de pronto dice, ¿cómo le puedo hacer? Ya acostumbrado a hacer cambios importantes técnicos y tecnológicos para la Ujú. industria del cine, ¿cómo le puedo hacer para que con una película se oiga igual? Y creó su propio sonido ambiental antes del THX y el surround sound. Y el Dolby Studio. Así es. A ver, es que tiene sentido, ¿no? Mi- Cuando le sabes a la parte técnica y tienes el recurso para traerte a los mejores y, ¿no? Pues sí. Oye, ¿cómo quiero que se escuche? Pues como lo oigo yo cuando lo estoy haciendo. Así es. Y ahora imagínate grabar a la orquesta en vivo, lo apasionante que debe haber sido. Claro. Y además con el director Sasso que se Ujú, trajo, porque ujú. fue al que escuchó y le propuso, oiga, ¿y si hacemos unas animaciones para decorando la música? Y le dice, pues órale, date. Y te digo, fue producida para hacer exhibida por ahí de 1939, 40, y entonces cae la Segunda Guerra Mundial y ya no la Pues se pudieron esperan, exhibir. pero se esperan 12 años. 12 años. Qué bárbaro. Unas cosas así. Pues lo que es tener dinero, ¿no? También, porque a veces, sobre todo los productores de Sí, películas hoy, pues se les cuecen las habas cuando ya está lista, sí. ¿no? Por presentarla en festivales Ujú. y que empiece a recaudar para recuperar la inversión. Exactamente, lo más pronto posible. Pero pues Exactamente. en Sí, aquellos no, tiempos, no, y él menos. Y exactamente. él menos. Que obviamente es Walt, ¿no? Pero su hermano Roy, que muy poca gente lo sabe, Roy es el verdadero mago financiero, es el que hace Sí, que todo haga funcione que en todo realidad. funcione. Esa es Y la combinación ideal. Si tienes a alguien creativo y a alguien creativo en la parte financiera, sí, yo le digo es el director y el productor. pues sí, Si tienes el director y el productor, claro, ya la funcionan. armaste. Entonces, todos los Funcionan. creativos que no sepan manejar dinero, no tienes que saber manejar el dinero. Es Pero tienes que consíguete conseguirte quien sí. a tu producer. Muy bien, entonces, esa es la anécdota de Pinocho. También no tuvo el éxito por la Segunda Guerra, porque estaba estimado que llegara a Europa y no pudo llegar a Europa Por la Segunda por la Guerra. Segunda Guerra Qué Mundial. tragedia, pero bueno. Se han hecho muchos remakes, ¿no? ¿Sí? Y es una película pues muy triste, Ujú. pero también para reflexionar bastante. A mí la de animación me trauma, la transformación en burro sigues, Sí, así como claro, a ti Darth claro. Vader te traumó, a mí ver la transformación de las manos en pezuñas fue así de, ¿por qué hicieron esta película? Y además, ¿por qué la ponen para niños? Exactamente, fue traumático, la Sí, verdad, sí, sí. es Te porque entiendo hay que perfecto. verla para entender que es muy traumática esa transformación. Claro, pero por otro lado, seguramente fue un aliciente muy bueno para que muchos niños se portaran bien Sí, sí, te vas a alrededor del convertir en mundo. burro, no, no quiero.
Oye, a ver, ¿qué preguntas traes? Muy bien. Preguntas. En este sentido, película favorita viejita. Ay, tenemos que hablar de la historia del cine en México. Sí, Ahorita sí, sí. ya no estamos saltando eso. Pero película favorita viejita de Estados Unidos. ¿Qué es viejita para ti? Blanco y negro. Blanco y negro. No, te diría puros lugares comunes, pero la verdad, me aburren, ¿eh? Ok. Me aburren mucho. ¿Sabes cuál vi? Y me gustó, pero me costó un trabajo terminar. Lawrence de Arabia. Ok. O sea, me Pero eso gustó. ya es de colores, allá te Me fuiste a los gustó, 60. sí, justo, pero es de estas megaproducciones Sí, la primera ¿no? megaproducción. Que, o sea, yo decía, güey, ¿cuánto le falta? O sea, a ver, para que nos ubiquemos, Sí, la vi en videocasetera y eran 2 cassettes. sí. Como los 10 mandamientos que tenían intermedio. Sí, Además, no, no tenía manches, intermedio. no. Y entonces, claro, ¿no? Yo pensaba, imagínate esto en el cine, güey. O sea, son casi 4 horas de película, Pues ¿no? también eran audiencias, creo, hasta más literadas. Es decir, Seguramente sí, claro. porque como podían apreciar un buen libro, entonces podían apreciar una Sí, además película de mucha ese calibre. gente leía el libro antes de ir a ver la película. Ujú, O lo había leído sí. antes. ¿Cuál es la tuya? De blanco y negro, gringa. No, yo pensé que ya la traías pensada, dije. Es que Ya te agarré podría en decirte, curva. ¿no? Citizen Kane, pero Ajá. es insufrible, igual que Lawrence de Arabia. Me costó trabajo, pero nuevamente, entender lo que hizo este muchacho a la hora de crear esa película, los efectos que hoy son pues es una disolvencia, Claro. pero en aquel tiempo el manejo de cámara era muy psicológico, muy psicológico. Las transiciones sí me dejaron. Y además el manejo de miniaturas, porque aparecía la mansión Sí. del ciudadano Kane y era una miniatura y obviamente te crearon el efecto para que pareciera La mansión la real. mansión real. Entonces, no es mi favorita en términos de me atrapó la historia y me encantó la historia, Pero en términos de producción pero en tiene términos de muchas producción. cosas ahí. Sí. Porque la vi en esta época en el que te digo, yo tenía en la mente dedicarme Todavía dedicarte a a eso. ser director de cine. Y cuando empecé a descubrir eso, dije, no manches, está cañón. O sea, era un genio este muchacho. ¿Sabes a mí quién Orson Welles. me impresiona como creador? Tim Burton. Sí. ¿No? O sea, los mundos que tiene en la cabeza, Ujú. digo, wow. Pertenece, dato anecdotario, que ya no estamos yendo a la parte moderna. Anecdotario, hay un grupo de estudiantes que compartieron salón. Ujú. Es John Lasseter, que es el que creó Toy Story. Él no es el director de Pixar, que conste. Es Catmull, Jeff Catmull, Bill Catmull, no me acuerdo cómo se llama, pero su apellido es Catmull. Catmull es el director de Pixar, pero John Lasseter es el creativo. John Lasseter, el director de Los Increíbles, ahorita se me acaba de ir. Tim Burton. ¿Y qué otro está por ahí? Bueno, compartieron salón en Cal Arts, compartieron aula en Cal Arts y se crearon. Entonces, esa camada Ajá, eso es lo que te iba a de decir. nuevos Esa es una directores buena que aprendieron descripción. de los Nine Old Men, así les llaman, de los 9 viejitos de Ujú. Disney. Ellos aprendieron de ellos y por eso salieron tan buenos. Son los que heredan todo su know-how con respecto a el storytelling. Por eso Pixar es lo que es, ¿no? Bien. Caray, estoy escuchando Nos juegos de video. Nos emocionamos de pronto. Exacto. Dijimos, ya tenemos producción auditiva Así es. en vivo. Dani nos quiere sorprender con producción, con ingeniería de audio. Exacto. Oye, vamos a una pausa. Ya nos salimos completamente con texto, ya nos fuimos por la libre, nos valió madres, pero bueno, no importa. ¡Salud! No importa.
Vamos a una pausa, regresamos con la historia del cine en México para entrar en materia, porque de lo que íbamos a hablar, que traemos un chorro de información, es de Creo que se va a quedar para otro episodio. Cinépolis y Cinemex. Pero venimos en unos minutos. Pues ya estamos aquí de vuelta, pues en un episodio que ha resultado diferente. Muy ¿no? diferente. Hemos estado, parecería como que estamos improvisando, pero en realidad de lo que nos hemos dado cuenta es de que hay muchas cosas que decir, Sí. ¿no? Y a veces meterlo en un solo capítulo, estamos ahí como, sí cabe, no cabe. Muy bien. Entonces, Pregunta. pregunta, ¿Qué onda con el marketing y el cine de principios de siglo, la industria en el principios del siglo? ¿Qué análisis les podrías dar a nuestra audiencia de, ok, sí, están platicando del cine, pero ¿qué tiene que ver con el marketing? a ver, veníamos de las bellas artes, ¿no? En donde teníamos danza, música, teatro, pintura, escultura, ¿no? De pronto nos cuesta trabajo entenderlo, pero antes de 1925 no había un aparato con el cual pudieras escuchar música. Ajá. Entonces, si querías escuchar música, tenías que contratar a los músicos para que interpretaran ahí, Yes. ¿no? Entonces, de pronto viene esta industria en la que podemos tener el beneficio de una obra de teatro con un plus económico. Ujú. Si yo monto y presento una obra de teatro, por cada vez que se presentan los actores, yo les tengo que pagar. Ujú. Si hago una película, grabo, les pago por esa vez, les pago una millonada si quieres, pero yo puedo después explotar y pasar esa película y obtener rendimientos de eso Ujú. miles de veces. Así es. ¿No? Que es parte de la temática de por qué hubo huelga. Y entonces ahí está un poco el tema, es decir, me cuesta mucho dinero hacer una película, pero recaudo mucho dinero cuando la ven. Y entonces ahí está como este punto de inflexión de la industria de decir, me interesa. Ujú. Me interesa producir mucho, me interesa que la gente siga yendo y pagando sus centavitos por ver, porque además también esa es la diferencia. O sea, si tú vas al teatro, si vas a los palcos es un precio, ¿no? Si vas a Ujú. la zona de platea es otro precio. Si quieres, junto a la orquesta es otro precio, ¿no? Y en el cine no, el cine Bueno, sí es... existían, ¿eh? Bueno, sí, La diferenciación. pero no tanto. Ujú. No eran un diferencial de precio como hoy lo vemos o como lo hemos visto en el teatro. De ahí viene la palabra luneta, Exacto. porque era una sección arriba. Que además está súper interesante. O sea, bueno. Es que tenemos muchas cosas que decir. Y en términos de marketing, no nos olvidemos de este muchacho. Vayan a ver el capítulo, episodio 2 de nuestra temporada 2. Edward Bernays inventa el product placement. Y Para los entonces, que no tienen ni idea de qué es el product placement, es una respuesta a la invención del tivo, ujú, exacto. ¿no? ¿Qué es el tivo? El tivo es un aparato que inventaron en Estados Unidos hace algunos años que te grababa tus programas favoritos En tiempo real. en tiempo real. Y entonces, ¿no? Decías, oye, es que mi programa favorito lo van a pasar hoy, pero mi prima tiene su primera comunión, entonces tengo que ir. Entonces le apretabas el botoncito y dices, me grabas por favor el canal 5 de 5 a 6 de la tarde. Perfecto. Llegabas y el tivo te decía, oye, fíjate que esto que grabaste tiene los siguientes anunciantes. ¿Quieres ver el programa con los anunciantes o sin ellos? La primera vez que escucharon eso las marcas dije, no manches, Así es, sí. ¿cómo le va a hacer ahora si la gente tiene posibilidades de usar esto y evitar ver nuestros comerciales que nos cuestan tanto dinero? Ujú. Y entonces surge esto, no con Edward Bernays, porque yo creo que no sé en qué momento fue, pero Con Edward Bernays surge en la época
el cine sonoro de blanco y negro. Entonces, obviamente no, pero digamos se retoma como esta posibilidad de incorporar marcas en el proceso productivo de la película y de esa manera En la historia de la le película. cobras a la marca por estar ahí Ujú. sin que sea un anuncio. Sin que sea un anuncio. O sea, la película, la intervención del producto en la historia misma ya es el anuncio per se. No tengo el dato de Bernays, pero seguramente fue oye, la producción me cuesta tanto, móchate y Y aparece tu pongo tu producto. producto en Así mi es. Esa película. práctica, tal cual fue, esa fue la solución. Obviamente, como se fueron incrementando los costos de producir películas, más en la época de oro, recordemos que la época de oro viene después de 1927 por el tema del cine sonoro, es de 1927 a antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, en los 50 también, llega hasta los 50, porque en Estados Unidos se siguieron produciendo. Entonces, de 1927 a 1950 es la época de oro del cine en Estados Unidos, también parte de la época de oro del cine mexicano. Y aparecían productos a lo largo de la historia, no tenían que decir, ah, sí, voy a lavar mi ropa con el detergente X, no. Sí, como en algunas telenovelas Sí, en La Rosa de mexicanas. Guadalupe, déjenme pongo mi crema y hasta enfocan a la crema. Sí, Eso sí, no es product placement, por Dios. el producto en primer plano y la escena Sí, fuera de foco atrás. así es. Entonces, con Edward Bernays, aparece esa estrategia, ¿no? Es cómo vamos a financiar la película. Ah, pues vamos a decirle a las marcas cuáles quieren aparecer, ¿no? Y a lo largo del, ya saben, ¿no? Esta parte en el que se ve llegar el coche de frente y se ve la marca Ford, ¿no? Y se bajan, ¿no? Sin Ujú, hacerlo evidente, ujú. ¿no? Pero A se ve la veces marca. incluso hasta fuera de foco, ¿no? Exactamente. Es como de, ay, no, estaba la cámara ahí. No me Exactamente. di cuenta. Así es, así es. Necesitaba que se viera el coche desde esa perspectiva, Exacto. ¿no? Entonces, ese tipo de trucos y ese es product placement y precisamente nuestro amigo Edward Bernays fue el que inventó la Échense estrategia. ese capítulo, la verdad es que está bueno el Está episodio. truculento. Yo lo dije en su momento, lo repito las veces que sean necesarios. Yo no conocía a Edward Bernays antes del capítulo Está cañón, ¿no? y no manches, siguen saliendo Así es. trapitos, Y siguen saliendo. te digo, yo estudié teoría de comunicación y para que ninguno de los teóricos de comunicación que estudiamos, ¿no? Te lo mencionara. Habermas, Lazarsford, ¿y qué otro? Ya no me acuerdo. Bueno, McLuhan es el más famoso, pero por eso no lo toco. Pero de estos, ninguno. Análisis de comunicación de masas, ninguno menciona a Edward Bernays. Ninguno. Si se acuerdan, platicábamos de él que hizo mucho énfasis solicitando el tema de que no se hablara de él, Exactamente. ¿no? O sea, hizo tal labor de relaciones públicas que generó que pareciera como si no hubiera existido. Como si no hubiera existido. Pero sí, sí que existió. Entonces vayan a ver el capítulo y bueno, entonces, ¿qué tiene que ver esto con el marketing? Pues al final es la creación de una industria, ¿no? La creación de marcas alrededor de esa industria. Ya platicábamos de la gran marca que creó Chaplin con otros actores, porque de pronto se enojan con el corporativismo de Ujú. aquellos tiempos, corporativismo de Warner Brothers, El Metro Goldwyn Mayer. Metro, no, es la MGM, esa es la Ujú. que ellos Ah, crean, las que ellos la fundan que ellos después. fundan. La otra es Paramount y, Columbia. y Columbia. Entonces, son estos corporativos que, pues, obviamente empezaron a meterle lana y era producir para poder ganar dinero con este medio que hoy nos está dando muy buen pan, ¿no? Y que además son como... ¿Tú viste Wonka, no, verdad? No, La nueva. no, la nueva no. Em, Salen ahí tres chocolateros Ok, que son competencia, pero en realidad te dan a entender que, pues, que se ponen de se acuerdo. ponen de acuerdo, ¿no? Ujú. Y, y controlan la industria. Y cuando llega Wonka, dice, no, no, tú no cabes. Tú no Ujú. puedes vender aquí. Y es un poco esto, Así es, es. oye, no, no, a ver, espérame. Las películas las hacemos nosotros. Ah, perdón. Quien crea es United Artists. Ok. Esa es United Artists es la que crea Chaplin. Ah, por eso es, sí, sí, sí.
United Artists, sí. Sí, porque GM Ajá, suena un poco judío el tema, exactamente. ¿no? No sé Sí, si Chaplin era o no era, pero sí está peculiar. sí. United, y que entonces crean ante este corporativismo de aquellos tiempos. Entonces, Tratan de hacer un contrapeso, así es. ¿no? Y que de pronto es lo que sucede hasta también con George Lucas, ¿no? Cómo se van repitiendo las historias, ¿no? Y luego George Lucas dice, me arrepiento de haber creado otro monstruo corporativo, Claro, claro. Sí, ¿no? sí, eso está impresionante. Así es. Entonces, ¿qué onda? ¿Cómo vamos? Pues ya vamos muy, completamente fuera de nuestra idea original, pero ¿qué pasa? Sí, entonces, si quieres aquí, o sea, seguimos haciendo esta pausa para no... Yo creo que en el siguiente episodio hablamos del cine mexicano porque vale la pena. Sí, Y sigamos hablando del tema de marketing hasta el no sé momento y cómo vamos a estrategia. conectar el cine mexicano con los Óscares, ¿no? Uy, no te preocupes. Pero pues sí, sí, claramente no nos va a dar ni el tiempo ni Exacto. la ocasión en esta vez. Pero a ver, ya me platicabas esta primera anécdota. Ujú. ¿Cuál es la película que más has disfrutado en el cine? Muy buena pregunta. Y es que me bañas. Sí, me imagino. Ahí te va la mía, Sí, en la que tú piensas. ya sé cuál. Adelante. Robin Hood, Prince of Thieves, Ok. esta de Kevin Costner. Ajá. La fui a ver al Cinema Guerrero, Ok. que estaba en lo que hoy es el Teatro de la Ciudad. Ujú, Es un edificio enorme que tiene 2 pisos, ujú, ¿no? Y entonces yo estaba en el piso de arriba ujú. con este sonido envolvente que no me acuerdo si era, yo creo que era el Dolby Sí, en ese momento. sí. O el doble o el estéreo. Simplemente era estéreo. Te lo anunciaban como Ajá. estéreo. Sonido estéreo. Y pantallota, una película, la volví a ver con mi mujer el año pasado. Ujú. La verdad es que la película es muy mala, Muy mala. es muy mala. Sí. O sea, tiene errores Es muy coquete. garrafales, ¿no? O sea, de secuencia, históricos, en fin. Pero está muy bien contada. Sí. Y entonces ves la teatralidad, Ujú, escuchas la música, ujú. ¿no? Tiene estas escenas de acción que están muy bien hechas. Y dices, wow, Sí. ¿no? Y entonces tenía yo como ese muy buen recuerdo. Claro, te digo, la volví a ver y dije, ¿qué es esto? Oh, Así de, Dios. y mi recuerdo. Afortunadamente mi recuerdo está ahí bien guardada, Sí. pero ando aquí golpeando el micrófono. Échame el tuyo, a ver, Cinema Satélite 70. ándale. Una de en aquella época habían salas chiquitas y las salas grandes eran salas grandes. Grandes, o sea, estos son grandes para más de 500 personas, ¿no? Sí, o sea, era sala grandota y sabías que era la Sí, como el sala, cinema latino en México, ajá, que cabían 4000. así es, como Cuatro si, mil eran personas. como cine de lujo, ¿no? Ajá. Entonces el Satélite 70 era así de wow. Superman 2. Ay, con Christopher Reeve, Y además salen los malos, ¿no? claro. General Zod. Kneel before Zod. Ver en la pantalla que se está peleando Superman con el malo y de repente ver ese close-up y que se le encienden los ojos y que los tira y que rompe una barra de concreto que le está aventando Zod. No, mancha, así fue Es, de... esa es la magia del cine. Sí, Cuando te meten en la historia, no cuestionas. así es. Y dices, claro, güey, le aventó una barra de concreto y la deshizo. Y además el tema de Superman sonando, ¿no? En esa sala. Tan, ta, 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 tan. Así. Entonces, esa es, creo, la película que más he disfrutado en el cine. Bien. Este, Disfruté también la de El Imperio Contraataca porque es de la que me acuerdo, porque no tengo vagos recuerdos de la Star uno Wars. de la uno. Ajá, sí, de... Ajá. Este, de, pero El Imperio Contraataca sí ya o sea,
Yo Ya ya nos iba tocó. ya más grande y ya podía recordar cosas. Pero Superman 2, tal cual así es la película que más he disfrutado. Pues obviamente era niño, ¿no? Claro. En una sala impresionante con la tecnología del momento, digámoslo así. Ujú. Entonces, esa es la que más he disfrutado en el cine. Podría mencionar otras, pero Sí, esa es sí, la sí, primera. justo, me Ajá. pasa lo mismo. Yo disfruté mucho las del Señor de los Anillos, Ok. ¿no? En el cine. Ujú, Pero, fíjate qué curioso, las volví a ver con mi mujer en la edición especial de DVD ujú, y entonces nos echamos todo lo extra que traen. ujú. Qué maravilla, o sea, wow, o sea, escuchas a Peter Jackson platicarte cómo se le ocurrió, ¿no? Los personajes, Ajá. cómo los fue creando, Ajá. vas a los estudios de los efectos especiales, empiezas a ver, ¿no? Oye, los dibujos con los que crean el dragón, no, impresionante, Sí, de sí. verdad. Pero a ver, ahí te va otra pregunta. Ah, venga. ¿Cuál es la peor película que has visto en el cine? Híjole. Es que estoy ambivalente. Es una película que crea mucha conciencia, Mm, pero verla fue así de... "Oh", irreversible. mm, Esos 8 minutos se hacen eternos. ujú. Eternos. Y verla en el... Te lo juro que me tuve que tapar los oídos. En términos de producción, o sea, apreciación cinematográfica, no manches, wow, la manera en que está contada esa película. Ujú. Pero como espectador, amante de las historias en el cine, sí es un recuerdo que me quisiera quitar de la cabeza. Ah, sí. Qué impresión. Si no, no, o sea, porque me acuerdo y digo, "Ugh, sí quiero quitarme esa, Estilo Harry Potter. estilo Harry Potter, sí, quítame esto porque sí, verla en la tele no es lo mismo, Sí, sí, sí. porque escucharlo, Sí, es que ahora justo el cine te atrapa, ¿no? O sea, sí. em, yo les digo mucho a mis alumnos, eh, no todos me lo entienden, Ujú, ¿no? Yo llegué a la mercadotecnia por la publicidad. ujú. Entonces, para mí un momento cumbre es ver los comerciales en el cine. En el cine, Pues sí. no me lo entienden. Yo digo, pues ¿por qué no, güey? O sea, estás sentado en un asiento que te pone frente a la pantalla, frente a una pantalla enorme con surround sound. Así es. Y no te interrumpen, ¿no? Ujú, Mi mujer cuando empezamos a ir al cine como pareja, ujú. estaban los comerciales y mi mujer me empezaba a hablar. Y yo, espera un tantito, quiero ver el comercial. No me lo entendía, ya ahora Ajá. lo entiende. No, no estoy seguro Que que lo le haga disfrute, gracia, exacto, sí, sí. exacto, pero ya me lo entiende. Sí. Y entonces sí, claro, o sea, si vas al cine, vas al cine. O Ujú. sea, es difícil hacer otra cosa. Bueno, hay alguno que otro imbécil que va a platicar, Y a ¿no? ver el celular. Y a ver el celular, que qué molesto, ¿no? O sea, Sí, sí. estás en todo oscuro y no El falla, brillo de la nunca pantalla falta dices, alguien así, exacto. pero sí. En términos de mercadotecnia también tendríamos que hablar del impacto, o sea, y recuerden que nos quedamos en cierta época del cine, Sí, porque vamos a seguir hablando, ¿no? O sea, nos quedan 11 minutos de programa, pero pero el impacto en la cultura popular del medio es impresionante. Seguimos repitiendo frases, ujú, ¿no? De películas de antaño. Ahí el tema es el constructo social, el constructo de cultura social del medio. Hoy, ¿no? ¿te acuerdas cuando hablábamos de las tradiciones navideñas que propició, Ujú. no sé si queriendo o sin querer, Charles Dickens? Así es. Este es un símil moderno, es decir, la industria del cine no se planteó hacer esto, Ujú. pero lo está haciendo. Por, por traducir ese tema de culturas populares al medio,
Entonces refuerza esas Ujú. culturas y además las reorganiza. Hay una película clásica de Jimmy Stewart, o sí, Jimmy Stewart, creo que sí se llama, en donde es una especie de cuento de Navidad que también él se va al futuro y ve lo que le pasa a la gente. Ujú. Es un cuento de Navidad remasterizado a lo moderno de aquella Ujú. época, ¿no? Porque es blanco y negro. Y lo que hace es actualizar el tema del árbol de Navidad, la cena en la familia, Una y una reinterpretación. reinterpretación moderna de esa época, y reforzar estas partes del tema de Navidad y crea cultura, ¿no? Entonces, eso es tal cual lo que hace el cine, y hoy podemos decir que todos manejamos eh, Tenemos palabras en nuestro léxico que heredamos conscientemente o no de una película, uh-huh. ¿no? Y el constructo de la mentalidad occidental es gracias al cine y a la televisión. Sí, sí, sí. Eso es, en términos de mercadotecnia, es para que nos pueda entender la audiencia, es muchos de los conceptos que tienes visuales, muchos de los conceptos de interpretar de si los rusos son buenos o malos, Ujú. si los árabes son buenos o malos, si los chinos son buenos o malos, viene, Si los BRICS o o el el G7, G7 viene mucho de lo que consumimos. consumimos en términos de cine, obviamente televisión, pero hay que hablar del cine como un medio muy fuerte, porque lo llega a ser más que la televisión en ciertos momentos, Ujú. o reforzado por la televisión. Es que va justo con este tema, al cine vas a verlo. Uh-huh. La televisión, pues estás en tu casa, a veces te distraes cuando estás viendo Así es. televisión. Si voy a prepararme una jícama y vas a la cocina y te picas tu Exactamente. jícama. Ajá. Y entonces ya no viste lo que dije, bueno, ya no viste, ya no escuchaste lo que dijeron, Ajá. ya no viste el reportaje, te perdiste una parte importante de lo que te querían decir. Así es. Y en el cine, pues ya te sentaste, güey, Sí. y te lo chutas. Fíjate que me gusta una parte, ya nos adelantamos a la parte moderna, me gusta lo que dice Diego Rosarín sobre el tema del cine en nuestros tiempos en los ochentas. El cine en los ochentas nos proponía un futuro esperanzador en donde nos contaba historias en que a partir de tu esfuerzo lograbas, Ujú. ¿no? Todas las películas de los ochentas, Rocky, Flashdance, Ujú. todos eran de este héroe que quería lograr algo, que Del sueño vivía americano, del sueño ¿no? americano, que tenía obstáculos, Y pero lo superaba. y lo superaba y lograba sus metas. Y el cine de hoy no tiene eso. Mm, mm. No tiene esta esperanza de qué viene de mi futuro. La mayoría son futuros apocalípticos, Ujú. ¿no? O que se van al O pasado. que se van al pasado. Y es ese tema de hacia qué futuro quiero voltear a ver, hoy no existe como lo teníamos en los ochentas. Qué duro, ¿eh? ¿Sí? Qué duro, no me había detenido a pensar en ello, pero tienes toda la razón. Nos quedan 7 minutos, entonces creo que vamos a tener que ir cerrando este capítulo Que en esta primera parte en esta primera nos parte. quedamos justo en la gran recesión y guerra mundial. Ujú. Entonces, por lo tanto, ¿cómo te gustaría cerrarlo, Gagus? Me gustaría cerrar con una invitación a que vean el próximo, porque vamos a hablar de la conexión con México. Es bien interesante, porque además México ha aportado mucho a la industria del cine. Uh-huh, No nos han dado el mérito uh-huh, siempre, uh-huh. pero sí, y tenemos también últimamente buenos exponentes que han ganado Óscares y demás. Pero me voy a quedar con esto. Eh, la trascendencia del cine llega a ser tal que se le considera una de las artes ahora, Así es. ¿no? O sea, se le puso al nivel de la música, el teatro, la escultura, la pintura, la literatura, por Uh-huh. supuesto. O sea, qué impresión que algo que surge, sí como una expresión artística al Uh-huh. principio, pero que se construye una industria alrededor, que termina siendo tal vez, pues de las artes, tal vez la más prostituida, manoseada, Uh-huh. ¿no? Uh-huh.
pero que tiene ese estatus, o sea, no, Sí. no podemos dejar de verlo. Sí. Y lo hablaremos también cuando veamos los datos. Ujú. La cantidad de gente que hoy, 2024, sigue pagando un boleto para meterse en una sala a ver una película. Exacto. O sea, la pandemia, lo vamos a ver en las cifras que vamos a compartir en el siguiente episodio, pero la pandemia le pegó durísimo a la industria. Yo creo que fue una de las industrias que más la sufrió, Ujú, ujú. ¿no? En todos los sentidos, los productores, los actores, y por supuesto las distribuidoras, las cadenas de cine, Ujú, ¿no? ujú. Pero está bueno y sobrevivió, Sí. Y que hoy está sobrevivió. viviendo una crisis de contenidos. Sí, también es ¿No? un hecho, lo platicábamos con el ejemplo de Disney de Ujú. hace algunos episodios también. Tú le pusiste hasta nombre y apellido, ¿no? Pero tienes razón, o sea, al final muchas de las industrias o de las empresas que hay hoy ahí, siento como que se durmieron en sus laureles. Dijeron, podemos producir porquería y la gente lo va a seguir consumiendo. Y el consumidor le dijo, No, así aquí es. no. Entonces, me quedo con eso. Ya fueron muchas conclusiones, pero me gusta. ¿Tú qué? ¿Qué te inspiró este M- episodio? Me queda esta parte de la mercadotecnia y el constructo de la cultura popular, ¿no? Es cómo se va construyendo la cultura popular a partir de la modernización del medio, ¿no? Ujú, Es desde sus épocas cuando eran películas mudas, el cómo se va mejorando y el cómo también se van esparciendo ideas y se van ujú. construyendo marcos de referencia. No hay que olvidar que estudié comunicación, por gusto propio me quería dedicar al cine, entonces me clavé bastante, ¿no? Y sí hay que entender que hoy manejamos ciertos marcos de referencia por películas de antaño y que han sido reforzadas por películas modernas, Ujú. ¿no? Y que el cine también sigue creando y construyendo nuevos marcos de referencia de interpretación del mundo. Entonces, como mercadólogos y como dueños de empresa, y nuevamente lo vuelvo a repetir, aún así que te dedicas a las autopartes para enlazarlo con las Qué bueno, ¿no? que ese fue un gran hit. Aún así que te dediques a las autopartes, necesitas comprender, y como lo dice Simon Sinek, le vendes a personas y esas personas interpretan la realidad de cierta manera. Y hay que comprender que muchas de nuestras maneras de interpretar esta realidad y como consumidores viene construida de los medios que consumes y uno de esos importantes es el cine. Pues sí, ya. ¿Qué más digo? ¿Qué más digo? Qué contundente frase, pero además qué profundidad tienes. O sea, estás haciendo una descripción, pero además estás dando unas letras pequeñas de léase por favor antes de consumir. Así es. Y por otro lado es un también que no deja de ser reflejo de quienes somos. O sea, tampoco es, esos de Hollywood que no tienen ni idea, no, güey. O sea, tienen más idea que tú, Ujú. ¿no? Sí. Y creo que tenían hasta más idea en la época de los 60s y los 70s porque el análisis de la psicología del lenguaje Ujú, cinematográfico a mí me deja frío por el manejo de encuadres, símbolos, que hoy ya no se ven tanto. ujú. Antes era de... Ahí te voy a Ajá, te voy a preguntar, venga. como estudiante de comunicación y que te clavaste en el cine, ¿puede ser que se haya hecho a propósito? Es decir, que haya gente que diga, sí, sí, me pusiste a ver el acorazado de Potemkin. ese, pero ya, güey, o sea, yo no voy a hacer eso. Ajá. Y entonces voy a hacer otra cosa, ¿no? Iba a decir una estupidez, pero no quiero poner ejemplos para no desviar la atención, Ajá. ¿no? O sea, te cuento una historia sin trascendencia. ¿Es por ahí? ¿O crees que sea algo más maquiavélico de
no, nosotros los oligarcas ya no te dejamos que tú hagas películas de este tipo, porque seguimos teniendo cine independiente, ¿no? Ujú. El cine que llega a los festivales, que no necesariamente está hecho para recuperar lo invertido en la taquilla. Yo creo que más bien, y creo que también hasta lo he visto impactado en lo que nosotros aprendimos en la escuela y lo que hoy hasta enseñamos. Ujú. A mí me parece que se han diluido en el tiempo Ok. ciertos conceptos, que valdría mucho el esfuerzo Pero un poco el recuperarlos. tema es por qué sucedió, ¿no? A lo mejor ya te estoy metiendo aquí Sí, el pie, exacto. güey. A mí me parece que es como antes se apreciaban esas cosas porque eran nuevas y hoy ya nos acostumbramos, como una disolvencia o O sea, la novedad ya no es impactante o para que sea novedad tiene que ser algo en otros ultra, exacto. sentidos, ¿no? Tiene que ver con nuestra capacidad de asombro, creo yo, Ujú, y que en los 60s y en los 70s, como se estaban descubriendo, porque es cuando, o sea, si ya platicamos que el tema de Freud, ¿no? Se fue desarrollando en los 60s y en los 70s, fue un momento en el que Freud agarró una fuerza claro. impresionante. Y con Bernays detrás, Exactamente. ¿no? Y entonces existían estas escuelas en donde se enseñaban estas cosas y entonces los creadores de cine querían mostrar, ¿no? El efecto de un encuadre, de por qué hago esta transición. Creo que era como, y pasó en muchos momentos, ¿no? Cuando era el Renacimiento, se veía en la pintura, en la escultura, en la Ujú. literatura, se veía en varios, se veía reflejado. Es como la historia que puse ahora, ¿no? De la evolución de la escultura. Exactamente. A ver si no, si entendí bien, pero podríamos decir, sin ofender, Ujú. que el cine que están haciendo los millennials perdió textura, perdió Perdió profundidad, profundidad. perdió profundidad. Hoy muy pocos creadores están poniendo atención a estos mensajes dentro de la creación de historias. Hay algunos que lo tienen, ¿no? Y que por eso ya habíamos mencionado a Screen Crush, ¿no? Sí. Y de pronto analizan este tipo de cosas, ¿no? Ah, pues el personaje está en esta búsqueda y hace esto y es. Por eso me fascina mucho ver Screen Crush, los análisis que hacen. Pero ya no son tan profundos como cuando analizas un Hitchcock Ajá. o como cuando analizas hasta el graduado. Cuando analizamos el graduado, Agus, en mi clase de lenguaje cinematográfico, Claro, es que. fue así, o sea, yo me quedé así de, por eso amo el cine. Pero hoy creo que no se están transmitiendo esos conocimientos. Ajá. Se están dejando de lado porque ya es, así se Híjole. hacía el cine, así se hace, y pues vela, y creo que está faltando por parte de los nuevos maestros del cine enseñar ese tipo de cosas, lo que había Ay, detrás. no sé, me duele la conclusión, Sí, ¿verdad? pero está bien. Porque hasta la publicidad, Agus, que está basada en el cine, los comerciales Sí, tienen lenguaje sí, sí, cinematográfico. sí, sí, sí. Y nada más hay que verlo. Los comerciales de los 60s, de los Ah, no, 70s no, y de no, los bueno, 80s, hay unas joyas. o sea, pero es así, Desde es la cuál parte quieres. producción, ¿no? O Sí. sea, tal vez el mensaje publicitario no sea tan positivo, Ujú. pero sí, 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 de acuerdo. Sí, fíjate que pues, me trajiste a la época moderna, ¿no? Yo, en mi última etapa en Volkswagen, de pronto eh, dejamos de contratar a un fotógrafo de coches experto, ¿no? Un gran amigo, eh, que te hace unas fotos espectaculares Supongo desde que. la toma, Ujú. por contratar a estos improvisados que tenían su cámara digital, que hacían ellos mismos el retoque, ¿no? Y entonces invertían 48 horas en retoque para borrar todo lo que de origen podías haber evitado Así es. si tienes idea de reflejos, iluminación y todo. Y es esta parte técnica que dices, güey, o sea, Sí. y además me lo platicó Gianfranco en alguna ocasión. Él lo aprendió teniendo el foro
las luces, el coche y una botella de whisky. Y experimentándole, no, es que si me pongo acá y le pongo el reflector acá. Y hay un lenguaje visual que aprendías en la escuela. Y hoy creo que es más por el tema de manejar los fierros que manejar la profundidad de la imagen. Exacto. Hoy nos quedamos en la técnica, la sé usar, y entonces digo, pero va a sonar muy duro esto que voy a decir, pero pues, ni modo. ¿Será que nos estamos vaciando también de acá? Porque, ¿qué me está pasando? Yo veo cada vez más, siempre les pregunto a mis alumnos del salón que sea, ¿quiénes leen? Y cada vez son menos. Cada vez son menos. ¿No? Entonces, si no lees, pues no ejercitas la imaginación. Si no imaginas, ¿qué demonios vas a poner en una película cuando la produzcas? Así es. Y antes, la mayoría de los creativos de los 80, 70 eran unos eruditos en términos de leerse cosas y nuevamente, en los 60 y en los 70 salían muchas cosas, ¿no? Interesantes. Entonces leían todo este tipo de cosas y se reflejaba en su trabajo. Para variar ya nos extendimos porque era el final, pero bueno, no pasa nada. ¿Dónde te encontramos, mi querido Isaac? Me encuentran en Instagram como Isaac Guerrero Jaimes, así juntito y sin espacios. Con muchísimo gusto ahí podemos comunicarnos. El señor además es consultor de negocios y con mucho gusto puede ayudarles ahí a hacerles una cotización en caso de que sea necesario. Exactamente, ¿no? Con muchísimo gusto. Exacto. ¿Y a ti? ¿En dónde Yo te encontramos? estoy también en Instagram y en TikTok como @prof_agus_mkt. No me critiquen, ya debí haberlo cambiado, pero no se puede y pierdo más si lo hago, ¿no? Entonces me voy a quedar con eso, ya ni modo. Me divertiré mucho cuando me escriban por allí, porque se aprendieron el choro, ¿no? Exacto. Síganos también en las redes sociales que deberán estar Marcados, por aquí. ¿no? Estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Facebook también. No estamos en X, no estamos antes en Twitter, X. porque si cada vez está peor. No nos merecen. No, exacto, no nos me gusta. No nos merecen. Pero, por supuesto, si ya nos siguen, si es la primera vez que nos escuchan, de todos modos, ¿no? Denle clic a la campanita, denle seguir. Platíquenos qué opinan. Este capítulo fue diferente. ¿Cuál es tu película favorita y la que más te ha impactado en tu vida? Dinos eso, platícanos. Si disfrutaste alguna película en el cine. En el cine. ¿Cuál fue? ¿No? ¿Y cuándo? ¿Sabes de qué me acordé el otro día? Me fui con mi amigo Germán a ver El Exorcista en su reedición. Ándale. ¡Qué maravilla, güey! O sea, y le pusieron 2 o 3 escenas adicionales. Esa película es para verla en el cine. Pero exacto. Y nos reíamos mucho porque si ya la habías visto, sabes que viene la espantada. Pero había mucha gente que no. Entonces escuchamos el ¡ah! ¿No? Increíble de eso. Pero sí, bueno. Mexicano que ganó el Oscar por los efectos de sonido en El Exorcista. Sí, fundador de los estudios Churubusco, una eminencia. Exactamente. Entonces, mexicano que gana el Oscar. Vamos a hablar del cine mexicano y vamos a hablar de este señor, pero también del Chivo Lubeski, ¿no? De los 3 grandes directores mexicanos. Y Alfonso Arau, hay que hablar de él también. También. Aunque no nos caiga muy bien, pero hay que hablar que fue precursor precisamente de la posibilidad de que muchos mexicanos llegaran a Estados Unidos. A producir. Para el próximo capítulo, nada más les vamos a dejar así como que la probadita. La probadita. La época de oro del cine mexicano es un tema de inversión de guerra. ¡Pum! Muy bien, pues ya nos vamos, ¿no? A partir de este momento pues dejamos de estar al aire, pero nunca dejamos de estar enmarcados.